Y continuamos con esta breve reseña del libro a los Hebreos y lo que hemos compartido. Si logras comprenderlo, te cambiará la vida. El escritor de Hebreos, algunos aducen que es el apóstol Pablo, otros dicen que no, pero bueno, no se sabe con certeza. Yo creo que por el conocimiento que es revelado en este libro y es muy probable que el apóstol Pablo haya escrito este libro, pero el escritor trataba de corregir algunas cuestiones que estaban impidiendo que los hebreos, los judíos, pudiesen relacionarse con Dios de una manera perfecta, de una manera abierta, como hemos visto en charlas, en clases anteriores, donde había, con respecto a la cultura que ellos tenían y las creencias religiosas que tenían, les impedía esto acercarse con libertad a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y estuvimos trabajando con Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25, donde vemos prácticamente la centralidad del mensaje de este libro de Hebreos, que trataba de abarcar un problema que tenían estos creyentes. Hebreos, que venían de una tradición judía. Este libro procura ayudarnos en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, donde muchas cosas habían cambiado, pero ellos les costaba asimilar esto, y es por esa razón de que algunos estaban volviendo atrás, estaban dejando los caminos del Señor, estaban regresando aún a las costumbres viejas de la ley. Y aquí el escritor de Hebreos y el Espíritu Santo procura ayudarlos a estos creyentes hebreos en la transición de las viejas costumbres de la ley a lo que es el nuevo pacto. Y esto les estaba impidiendo todo este lastre religioso y estas ideas que provenían de la ley y del pacto antiguo que el Señor había hecho con Moisés. Al estar ahora en otro pacto, con otros reglamentos, con otras cuestiones, que como dice capítulo 9, estamos en un mejor pacto, basado en mejores promesas. Este pacto es mejor. Estamos del lado de los pastos verdes, por así decirlo. Ya entramos a la tierra prometida y aquí nuestra relación con Dios es distinta. Y este es un tema neurálgico en la vida de muchos creyentes, de muchas personas que conocen al Señor, empiezan en los caminos de Dios, pero luego empiezan a retroceder. Cosa que estaban haciendo estos creyentes de aquí, de los hebreos, a quienes va dirigida esta carta. Por eso el apóstol les dice, no somos de los que retroceden, enderezcan las rodillas endebles, levanten las manos caídas. Estaban desanimados. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué estaban desanimados? Y era razonable, porque ellos, como ya lo habíamos visto, estaban siendo perseguidos, maltratados. Los creyentes bajo el imperio romano eran perseguidos y echados al circo romano para ser devorado por leones. Y cuando el emperador era un emperador bueno, no era complaciente con los creyentes. De alguna u otra manera los perjudicaba y el que era más bueno, por así decirlo, entre comillas, le quitaban los bienes, las propiedades, el trabajo, quedaban sin trabajo. Y sufrían. Y uno diría, bueno, esta es la razón por la que están volviéndose atrás, porque tienen muchas pruebas. Y es lo que a veces nosotros pensamos que
que es el problema de la gente que comienza en los caminos del Señor y empiezan a tener pruebas, empiezan a tener luchas y bajan sus brazos y vuelven atrás y decimos, claro, con toda esta situación que están viviendo, problemas de acá, problemas de allá, situaciones que no llegan a comprender, cae sobre ellos peso, cargas, opresiones, y cómo no van a volver a la vieja vida. Pero no, esa no es la razón por la que la gente vuelve a la vieja vida. El problema es lo que trata aquí este libro de Hebreos, y es que hay un problema de relacionamiento con Dios. Aquí vamos a leer los versos del capítulo 10, versos 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta, no? Aquí había un problema. Algunos ya no se congregaban, no iban más a reunirse con los hermanos en el templo. Bueno, esto es lo que pasa con mucha gente. Gente que tiene por costumbre no congregarse. Y no está bien esto, no está bien. Sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. El verso 23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar. Claro, estaban regresando atrás. Estos estaban volviendo a las costumbres judías. El creyente puede ser que vuelva a las cosas del mundo, a las cosas que practicaba antes, al pecado, a su vieja vida, por los problemas. Pero acá les está dando la razón. Y les dice: ustedes tienen, como hijos de Dios, la posibilidad y la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. El lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios. Es ese lugar que estaba reservado solo para el sumo sacerdote, que una vez al año entraba para presentar su ofrenda por el pecado del pueblo y por sí mismo. Pero, claro, estaba limitada la presencia de Dios. Pero ahora hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto ya lo vimos, que es su carne. Y dice algo interesante, que es lo que vamos a hablar hoy. El verso 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lo que trata aquí el escritor es: relacionate con Dios, entrá al lugar santísimo. Ahí encontrás, es el trono de gracia y misericordia, donde vas a encontrar el oportuno socorro para tu necesidad, esa fortaleza que necesitas para enfrentar la persecución, la opresión, las cargas que vienen sobre tu vida, la sabiduría que necesitas para enfrentar los desafíos del diario vivir. Y es ahí donde encontramos, en ese lugar secreto, la presencia de Dios. Pero si no nos acercamos, muchas razones puede haber: por negligencia, porque no queremos. Pero ahí está nuestra respuesta. En ese lugar santo, el lugar santísimo, en la presencia de Dios, es donde recibimos, nos apoderamos de todas las riquezas que ya tenemos en Cristo. Somos bendecidos, como dice Efesios 1:3, con toda bendición. Pero ahora yo tengo que ir y buscar todos los días esa gracia, esa misericordia que se renueva todos los días. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos de buscar al Señor. Todos los días, ¿sí? Aunque ya he sido bendecido, pero desde ese lugar
de victoria, yo me acerco a la presencia de Dios y recibo todo lo que estoy necesitando para el oportuno socorro, es decir, para esa situación en particular. Yo, para esa situación en particular, tengo que ir a la presencia de Dios y extraer. Necesito sabiduría, voy y busco y sé que la voy a conseguir. Necesito finanzas, necesito salud, paz, gozo. Perdí el gozo ahí, en la presencia de Dios. Pero esta gente tenía algunas cuestiones que le impedían, que ya hemos visto, y hoy vamos a hablar sobre el verso 21, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Comprender esta verdad nos va a ayudar a entrar con mayor facilidad y libertad a la presencia del Señor. Para explicar esto, mejor el significado de este pasaje, vamos a volver a los capítulos 6 y 7, donde se habla acerca de el sacerdocio. Por lo cual, verso 17 y 19, Hebreos capítulo 6, verso 17 y 19 dice, por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí hay unas frases interesantes, frases que a veces puede ser que no lleguemos a comprender, pero vamos a tomar la figura del ancla, el ancla del alma. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Nuestra esperanza, nuestra seguridad en Dios está anclada en el lugar santísimo. Ahí, en esa obra de Cristo que nos permite tener relación con Dios. Y es como si tuviéramos un barco en el océano. Cuando el barco está en el océano y hay tormentas o hay fuertes vientos y el barco no se quiere mover, ¿qué hace? Tira las anclas. ¿Sí? Las anclas ¿para qué? Para que lo que ocurra, vengan vientos o olas, mareas, no se deje mover, ¿sí? por todo eso, no se vaya de un lado para otro, sino que quede afirmado en un lugar específico, que ellos consideren que es el mejor. En la vida diaria, en la vida cristiana, las personas son arrastradas por vientos cambiantes de doctrina, son arrastrados por circunstancias que cambian y muchos carecen de estabilidad en Cristo. Pero un barco anclado se mantiene en su lugar porque está justamente, esa ancla está haciendo fondo. Y puede que las olas sean altas y suba un poco, baje un poco, se mueva de un lado un poco para el otro, pero no se desvía de su posición porque está anclado. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos anclados en Jesús, en la obra de Cristo, comprendemos en profundidad las cosas que hemos estado viendo, que tengo libertad para entrar a la presencia de Dios, que no tengo que entrar por mis propios méritos, que no tengo que sentirme condenado. Aunque yo haya pecado, tengo que tener la libertad para ir a la presencia de Dios y recibir la purificación sin impedimentos, sin una conciencia que me acuse, porque he entendido la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y cuando yo estoy en eso, tengo esa seguridad de quién soy en Cristo, estoy anclado a Jesús, entro detrás del velo en la presencia de Dios y mi vida espiritual está anclada en el Señor. No soy llevado de un lado para otro. El entender de que puedo relacionarme con Dios de manera abierta, de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso me cambia la vida. Porque la gente no quiere ir a Dios.
porque no siente esa libertad. ¿Por qué dicen muchos? No voy a la iglesia porque no estoy bien, no estoy haciendo las cosas bien. Cuando haga bien, cuando me porte mejor, voy a ir. Están condenados. Y no entienden que para superar esa situación es justamente en la presencia de Dios, buscando a Dios, que van a salir de eso. Pero no llegan a comprenderlo. Hebreos 6, verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. En Génesis capítulo 14 nos dice que Melquisedec era sacerdote de Salem, el antiguo nombre de la ciudad de Jerusalén. Antes de llamarse Jerusalén, se llamó Salem. Era sacerdote, también era rey de Salem. Esto podés mirarlo en Génesis 14, versos 18 y 19. Él fue que aceptó los diezmos de Abraham. ¿Recordás la historia? Que él salió a pelear con 4 reyes que habían venido, habían destruido Sodoma, habían destruido Gomorra, habían llevado cautivo a su sobrino Lot, y Abraham armó a todos los siervos que estaban en su casa, que nacieron en su casa, y fue y derrotó a estos 4 reyes en una batalla. Era algo impensable, porque estos reyes venían destruyendo todo, y este hombre con sus criados los venció. Y rescató a su sobrino Lot. Y cuando regresa, dice que Melquisedec salió a recibirlo, y Abraham le dio los diezmos de todo del botín que había capturado. Melquisedec bendijo a Abraham y habló bendición sobre él. Esto se describe en Hebreos capítulo 7, versos 1 y 2. Y dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y el Salmo 110, verso 4, David escribió acerca de Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es una profecía sobre el Mesías, que Jesús sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, este Melquisedec no era judío, era sacerdote y rey de una ciudad gentil que era de Salem, que luego se convirtió en Jerusalén. Este no era judío, ¿sí? Y Abraham le trae los diezmos de todo. Ahora, Abraham fue el padre de Isaac, quien fue el padre de Jacob, y que luego se convierte en Israel, y luego uno de sus 12 hijos fue Leví. Todos los sacerdotes israelitas salieron de la tribu de Leví. Entonces, este encuentro que tiene Melquisedec con Abraham fue antes del sacerdocio levítico. No existían los levitas todavía. Esto es antes de que la ley fuera dada a Moisés. Y aquí dice que Melquisedec salió como sacerdote de Dios y bendijo a Abraham. Entonces, aquí el capítulo 7 plantea varios puntos importantes, y una de ellas es que el menor es bendecido por el mayor. El menor era Abraham, el mayor era Melquisedec, rey de Salem. Ahora, la persona mayor bendice a la menor. Melquisedec fue mayor que Abraham, quien luego produciría toda la descendencia de los levitas y el sacerdocio levítico. Significa que Melquisedec es mayor, o su sacerdocio es mayor que el sacerdocio levítico. ¿Sí? Abraham le dio los diezmos de todo. Y Leví era el futuro descendiente de Abraham. Y dice que el sacerdocio de Melquisedec es mayor, en todos los sentidos. Mayor porque bendijo a Abraham, y mayor porque Melquisedec es el que recibe los diezmos. Entonces es superior al sacerdocio levítico que luego se impondría en el pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Qué está diciendo esto? Que Jesús es de ese sacerdocio,
del sacerdocio de Melquisedec. Significa que Él es mayor, Jesucristo es mayor que el sacerdocio levítico. Y dado que el sacerdocio ha cambiado, como dice Hebreos 7, verso 12, el sacerdocio ha cambiado, tiene que haber un cambio de ley. Si hay otro sacerdocio, ya no está en vigencia el sacerdocio levítico, sino que está en vigencia el sacerdocio de Melquisedec, hay un cambio de ley. Las cosas son diferentes. No podemos seguir viviendo bajo las leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con el sacerdocio levítico. Jesús es del linaje de Melquisedec. Dice Hebreos 7, versos 13 al 18, pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si otro sacerdocio se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue anulado por ser ineficaz e inútil. Esta declaración es radical. Está diciendo que lo que viene ahora, que es el sacerdocio de Cristo, supera en creces al sacerdocio levítico y por tanto el mandamiento anterior, por ser ineficaz, es inútil. No podemos vivir bajo las leyes del sacerdocio levítico. ¿Cuántos creyentes toman costumbres judaicas y hablan como judíos, se ponen ropas de judíos, tocan el shofar como los judíos? Estamos en otro sacerdocio, estamos bajo el sacerdocio de Cristo, que es según la orden de Melquisedec. Y aquí dice, tremendo, el mandamiento anterior fue anulado. ¿Qué está hablando? Está hablando de la ley de Moisés. Fue anulada por ser ineficaz e inútil. Ahora quiero que escuches hasta el final esto, porque vamos a ver cuál fue el fin entonces de esta ley. ¿Es ineficaz e inútil para qué? Para presentarnos justos ante Dios, porque es imposible que podamos cumplir la ley. Como dice el libro de Romanos, que la única manera de que pudiésemos cumplir la ley al pie de la letra es que no hubiese ley. Pero, como había ley, la ley nos condenaba, la ley nos ponía en discrepancia con Dios, en enemistad con Dios, y por eso era necesario que venga este Salvador. ¿Sí? Por tanto, el sacerdocio de Cristo supera en creces al sacerdocio levítico. Por tanto, se nos habla de que la ley fue anulada, abolida, ha desaparecido para siempre. Esto es asombroso. La ley del Antiguo Testamento fue anulada, completamente abolida, y ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que sería Jesucristo. La ley no sirve, ¿no? La ley es santa, la ley es pura, la ley tiene códigos morales maravillosos y nos muestran el carácter de Dios. Como hijos de Dios deberíamos vivir conforme a ellos, pero no sirven para acercarme a Dios, no sirven para ganar un favor para con Dios, no sirven para abrir el camino a la presencia de Dios. Todas esas cosas, mi salvación, la bendición y la capacidad o la posibilidad de acercarme a Dios sin condenación, viene a través de poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Al poner nuestra fe en Jesucristo, tenemos todos los privilegios por los cuales el pueblo de Israel pelea hasta hoy, día y noche, tratando de alcanzar esa promesa que nosotros ya tenemos. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, cuando hace su alegato, su defensa ante el rey Agripa, dice: los judíos pelean y luchan y se esfuerzan día y noche para obtener la esperanza que yo ya tengo. Por tanto, amigo querido,
amiga querida, aprovechemos este camino que nos abrió Cristo por medio de su sacerdocio, por medio de esta ley, una nueva ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, que es la que debemos cumplir hoy. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a continuar charlando y hablando sobre estos temas que seguramente te van a ayudar, y al comprenderlos, yo sé que tu vida cambiará para siempre. Dios te bendice y hasta la próxima.